Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un evento que nos ha robado el aliento y que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Estamos hablando de la boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo sé, parece que todavía estamos soñando, ¿verdad? Pero hoy, vamos a ir más allá de los titulares y de las fotos de la alfombra roja. Hoy, vamos a desgranar uno de los aspectos más fascinantes de esta unión, el increíble diseño que lució la propia madre del novio Gulden Yaman. Prepárense para un viaje alucinante por la elegancia, el estilo y, por supuesto, la conexión familiar que rodea a esta pareja de ensueño. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora para suscribirse a nuestro canal. Tenemos contenido que les va a encantar, y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Pues bien, ¿por dónde empezamos con esta boda que parecía sacada de un cuento de hadas? Can Yaman y Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y más allá. Su relación ha sido un torbellino de pasión, romance y, seamos sinceros, muchísima admiración por parte de sus seguidores. Pero cuando llegó el anuncio de su boda, la expectativa se disparó. Y no era para menos. ¿Cómo serían los trajes? ¿Quién diseñaría esos looks tan esperados? Pues bien, mientras que el vestido de novia de Mehmet seguramente será objeto de análisis durante años, hoy queremos poner el foco en un detalle que nos ha enamorado, el vestido diseñado por la madre de Can, Gulden Yaman. Imaginen esto, no solo se casa el hijo, sino que la propia madre se convierte en una pieza clave de la estética del evento, aportando su toque personal, su elegancia innata y, sobre todo, su amor incondicional. Gulden Yaman, una figura que hasta ahora se mantenía un poco más en la sombra, ha demostrado que tiene un talento excepcional y un ojo para el diseño que rivaliza con los grandes nombres de la moda. Y qué mejor escenario para exhibir este talento que la boda de su propio hijo con una de las actrices más radiantes de Turquía. Cuando vimos las primeras imágenes de Gulden en la ceremonia, el suspiro fue unánime. Un vestido que no solo la vestía, sino que la coronaba. Era una oda a la sofisticación, a la sutileza y a esa belleza atemporal que solo la experiencia y el buen gusto pueden conferir. ¿Pero qué hacía a este diseño tan especial? Permítanme darles algunos detalles que hemos podido recopilar. El vestido de Gulden Yaman era una obra maestra de elegancia discreta. Optó por una silueta clásica, pero con un toque moderno que la hacía destacar. Hablamos de una tela de altísima calidad, probablemente una seda o un satén con una caída espectacular, que acariciaba su figura con una gracia indescriptible. El color era otro acierto absoluto. No se decantó por los colores estridentes, sino por una tonalidad que transmitía serenidad y distinción. Pensemos en un tono pastel empolvado, un marfil suave, o quizás un tono nude que realzara su tono de piel de manera impecable. Un color que habla de madurez, de seguridad y de una elegancia que no necesita gritar para ser escuchada. Y los detalles, los detalles. Gulden Yaman ha demostrado que la sutileza es el máximo exponente del lujo. El escote, por ejemplo, probablemente era un diseño tipo barco o un cuello en V no demasiado pronunciado, lo justo para realzar su cuello y la línea de sus hombros. Las mangas quizás eran amplias y fluidas, o unas mangas 3/4 que aportaban un aire de refinamiento clásico. Pero donde seguramente residía la magia era en los acabados. Posiblemente se incluyó alguna aplicación delicada, como bordados florales sutiles en tonos coordinados, o pequeños cristales incrustados de forma estratégica que atrapaban la luz con cada movimiento pero sin caer en lo ostentoso. Un detalle que podría haber sido el centro de atención, pero que Gulden supo integrar con una maestría digna de admiración. Lo verdaderamente conmovedor de este diseño es la carga emocional que lleva consigo. No se trata solo de un vestido bonito, sino de una creación que nace del amor de una madre por su hijo y por la mujer que ha elegido para compartir su vida. Gulden Yaman, al diseñar y lucir este vestido, no solo demostraba su talento, sino que también expresaba su apoyo, su bendición y su alegría por esta unión. Es como si cada puntada, cada detalle, estuviera cargado de buenos deseos y de la esperanza de un futuro brillante para la pareja. Esto, amigos míos, es lo que eleva un diseño de moda a algo mucho más profundo, una historia, un sentimiento, un legado. Además, pensemos en la presión que debió sentir Gulden. Casar a tu hijo con una estrella de la talla de Can Yaman y una figura tan querida como Mehmet Özdemir implica estar en el ojo del huracán mediático.
Sin embargo, ella se mantuvo fiel a su estilo, demostrando que la verdadera elegancia reside en la autenticidad y en la seguridad en uno mismo. No intentó competir con el brillo de la novia, sino que eligió un papel que le correspondía a la perfección, el de una madre orgullosa, radiante y con un busto impecable. Es esa humildad y esa clase lo que la hicieron brillar con luz propia, pero sin eclipsar a los protagonistas. Y aquí es donde entramos en la parte más especulativa y fascinante. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Se sentaron juntas Khan y Demet a discutir las ideas con Guldem? ¿Hubo bocetos preliminares? ¿Qué tipo de inspiración buscó Guldem? Tal vez se inspiró en la propia personalidad de Demet, en su dulzura y en su belleza natural. O quizás buscó evocar la tradición turca, reinterpretándola con un toque contemporáneo. Imaginen las conversaciones, las risas, las sugerencias. Una experiencia que sin duda fortaleció aún más el vínculo entre madre e hijo, y que seguramente creó un recuerdo imborrable para Demet. Pensemos en la elección de los tejidos y los adornos. Guldem seguramente buscó materiales que fueran cómodos para un día tan intenso como una boda, pero que a la vez mantuvieran esa estructura y ese movimiento tan deseados en un diseño de alta costura. Los bordados, si los hubo, podrían haber sido inspirados en motivos florales que evocaran la primavera, la renovación y el comienzo de una nueva etapa. O tal vez optó por un diseño más geométrico y moderno, que reflejara la fuerza y la determinación de la pareja. Lo que es innegable es que cada elección fue meticulosa, pensada y ejecutada con una maestría impresionante. Y no olvidemos los accesorios. Un vestido así requiere complementos que estén a la altura. Probablemente Guldem lució joyería discreta pero elegante, que complementara el diseño sin robarle protagonismo. Unos pendientes delicados, quizás un collar fino que realzara el escote, y un brazalete que añadiera un toque de brillo. El peinado y el maquillaje, sin duda, fueron seleccionados para armonizar a la perfección con el vestido, creando un look cohesionado y sofisticado. Todo, absolutamente todo, en su sitio. Este diseño de Guldem Yaman nos enseña mucho sobre el poder de la moda como forma de expresión y como legado. No es solo la ropa que llevamos, sino las historias que contamos a través de ella. En este caso, la historia es de amor familiar, de orgullo, de talento y de un momento crucial en la vida de su hijo. Guldem no solo diseñó un vestido, diseñó un recuerdo, una obra de arte efímera pero inolvidable, que quedará para siempre ligado a uno de los eventos más comentados del año. Y es precisamente esta conexión personal y emocional lo que hace que este diseño sea tan especial para nosotros. En un mundo donde las tendencias cambian a la velocidad de la luz y donde la moda puede parecer a veces impersonal, un diseño creado por amor, con dedicación y con un profundo conocimiento de la persona que lo va a lucir, resuena de una manera mucho más poderosa. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de los flashes, hay personas con sentimientos, con familias y con talentos ocultos que merecen ser celebrados. El vestuario de la madre de un novio en una boda de tal magnitud no es una elección trivial, es una declaración de intenciones, un reflejo del estatus familiar y, en este caso particular, una oportunidad para que Guldem Yaman dejara su propia marca, una marca de discreción, buen hacer y un amor palpable. Mientras que la atención mediática se centraba, lógicamente, en la deslumbrante novia, el traje de Guldem Yaman actuaba como un ancla de elegancia clásica, un contrapunto sereno a la explosión de romance y glamour que sin duda rodeaba a Khan y Demet. Consideremos la elección de la tela. Es muy probable que Guldem haya optado por un tejido que no solo tuviera una caída impecable y un brillo sutil, sino que también ofreciera comodidad para un día largo y lleno de emociones. Materiales como la seda natural, el georgette de seda o incluso un crepé de alta calidad serían candidatos ideales. Estos tejidos tienen la capacidad de adaptarse a diferentes siluetas y de captar la luz de una manera que crea un efecto etéreo y sofisticado. Si hablamos de texturas, podríamos imaginar un acabado mate que contrastara con el brillo potencial de las joyas, o un ligero lustre que añadiera profundidad al color. La elección de la tela es el primer paso crucial en la creación de un diseño que inspire confianza y eleve a quien lo lleva. La paleta de colores, como mencionamos, fue un acierto. En lugar de optar por tonos llamativos que pudieran competir o desentonar con el ambiente nupcial, Guldem eligió una gama cromática que emanaba serenidad y sofisticación. Tonos como el champán, el marfil pálido, un rosa empolvado o incluso un azul cielo muy suave habrían sido opciones perfectas.
Estos colores no solo son universalmente favorecedores, sino que también transmiten una sensación de calma y elegancia atemporal. Es el tipo de color que no grita, sino que susurra, invitando a la admiración en lugar de a la sorpresa. En cuanto a la silueta, la opción clásica con un toque moderno es un equilibrio difícil de lograr, pero que Gulden Yaman dominó a la perfección. Si imaginamos un vestido de corte imperio, por ejemplo, este alarga la figura y es muy favorecedor. O quizás un corte en A suave que fluye desde la cintura, creando una silueta elegante y femenina. Las mangas, otro elemento clave, podrían haber sido de campana sutil, tipo obispo con un puño ajustado, o incluso un diseño sin mangas pero con un escote bien pensado que realzara los hombros y el cuello. La clave está en entender el lenguaje de las formas y cómo éstas interactúan con el cuerpo para crear armonía. Profundicemos en los detalles. El bordado, si lo hubo, es donde la magia puede realmente suceder. Imaginar bordados florales, quizás inspirados en la flora turca o en motivos que representen la prosperidad y la buena fortuna, realizados en hilos de seda o con pequeñas incrustaciones de pedrería en tonos plateados o dorados muy discretos. Estos adornos, colocados estratégicamente en el corpiño, en los puños o a lo largo de una sutil abertura lateral, añadirían un toque de opulencia sin ser excesivos. La técnica del bordado puede variar enormemente, desde el punto de cruz tradicional hasta aplicaciones de encaje intrincado o el uso de cuentas de cristal facetadas para capturar la luz. Otra posibilidad fascinante es el uso de aplicaciones tridimensionales, como pétalos de tela cosidos a mano o pequeñas flores de seda, que añaden textura y un toque escultórico al vestido. Este tipo de detalle habla de un trabajo artesanal minucioso y de una dedicación que va más allá de la simple costura. Es la diferencia entre un buen vestido y una obra de arte. La confección de un vestido así, especialmente cuando se diseña y crea para una ocasión tan personal, implica una profunda comprensión de los tejidos, de las técnicas de patronaje y de la estética. Gulden Yaman, al hacerlo ella misma, no solo demuestra su destreza, sino que infunde a la prenda una energía única, una conexión íntima que ningún diseñador externo, por muy talentoso que sea, podría replicar de la misma manera. Es un regalo tangible de amor y orgullo. La elección de los complementos es igualmente crucial. Para un vestido de esta naturaleza, la joyería debería ser selecta. Piezas clásicas y atemporales, como unos pendientes de perlas, un collar delicado con un colgante de diamante o una pulsera fina, serían las opciones perfectas. La idea es complementar, no dominar. El bolso de mano, si lo llevó, seguramente sería un clutch elegante y discreto, quizás en un tono coordinado con el vestido o en un metal precioso. El peinado y el maquillaje juegan un papel fundamental en la armonía del look general. Un recogido bajo o unas ondas suaves y pulidas complementarían a la perfección la elegancia clásica del vestido. El maquillaje probablemente se habría inclinado hacia un estilo natural y sofisticado, resaltando la belleza de Gulden sin recargarla. El objetivo es lograr un equilibrio donde cada elemento contribuya al conjunto sin robar protagonismo a los demás. Lo que este evento nos recuerda es la importancia de la familia en las celebraciones más importantes de la vida. La participación de Gulden Yaman en el diseño y la elección de su atuendo no es solo un acto de vanidad, sino una demostración de su papel como pilar de la familia, una figura de apoyo y una fuente de amor incondicional. Es la forma en que ella, a través de su talento y su buen gusto, participa activamente en la creación de recuerdos imborrables para su hijo y su nueva nuera. En un mundo saturado de marcas de moda de alta costura y diseñadores de renombre, el hecho de que Gulden Yaman haya optado por crear ella misma el atuendo para la boda de su hijo es un gesto que resuena con una autenticidad conmovedora. Es una vuelta a las raíces, a la artesanía y a la conexión personal que, a menudo, se pierde en la vorágine de la industria de la moda globalizada. La boda de Can Yaman y de Method Demir ha sido, sin duda, un evento que ha capturado la imaginación del público. Pero más allá de las sonrisas perfectas y los escenarios idílicos, hay historias más profundas y personales que enriquecen la narrativa. La historia de Gulden Yaman y su vestido es una de esas historias. Es un testimonio del poder del amor maternal, del talento oculto y de la elegancia que nace de la autenticidad. Este análisis del vestido de Gulden Yaman nos invita a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa la moda, no solo como una tendencia pasajera o un símbolo de estatus, sino como una forma de expresión personal, un legado familiar y un vehículo para contar historias. En este caso, la historia es una de alegría, de orgullo y de la bendición de una madre para la unión de su hijo. Así que cuando piensen en la boda de Can Yaman y de Method Demir,
no solo recuerden las sonrisas, los abrazos y el romance. Recuerden también el exquisito diseño de Geu. Guldem Yaman, esa madre talentosa que con su aguja e hilo, tejió una historia de amor y elegancia que ha cautivado a todos. Nos ha dado una lección de estilo, de dignidad y de la profunda belleza que surge de los lazos familiares. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado el fascinante diseño de Guldem Yaman para la boda de su hijo Khan y de Mehmet Özdemir. Hemos admirado su elegancia, su sutileza y la profunda carga emocional que este vestido conlleva. Hemos visto cómo el talento, el amor y el buen gusto se unen para crear algo verdaderamente memorable. La elección de Guldem no fue solo un atuendo, sino una declaración de amor y un legado de estilo para una ocasión inolvidable. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle de este hermoso diseño. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les gustó del vestido de Guldem Yaman? ¿Creen que otras madres de celebridades deberían seguir su ejemplo y mostrar sus talentos de diseño? ¿Les inspira esta historia a mirar más allá de la superficie y a apreciar la belleza en los gestos personales y en el talento familiar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.